Ok. Buenas noches. Eh, el día de hoy vamos a continuar tratando el tema de gestión de operadores logísticos. Hoy día vamos a tratar un tema que se hace bastante importante en el proceso de selección de un operador logístico. Nosotros lo que necesitamos es poder determinar qué es lo que vamos a requerir de los operadores logísticos que vamos a utilizar. Entonces, una de las cosas que es importante es analizar los detalles de los requerimientos que tenemos para poder evaluar qué es lo que un operador logístico debe cumplir con nosotros para la correcta gestión de nuestra empresa. Entonces, lo primero que necesitamos hacer dentro del proceso de selección de un operador logístico es calcular cuáles van a ser las necesidades que nosotros tenemos que satisfacer con la contratación del operador logístico. Nosotros tenemos que determinar cuál es el ciclo de repetición de la operación de nuestra empresa, si es un ciclo diario, si es semanal o si es mensual. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, nosotros tenemos que ver si vamos a necesitar calcular el peso a distribuir por día, al peso a distribuir por semana, el peso a distribuir por mes o el volumen o los diversos factores que tengamos que medir en nuestra empresa. Cada empresa tiene características diferentes. Yo voy a empezar a hacer análisis más o menos genérico y por ahí podemos ir conversando sobre temas específicos de alguna empresa en particular que pueda tener dentro de su proceso de gestión. ¿Qué incluye? Yo debo incluir en este proceso de cálculo cosas como los tiempos, o sea, cuánto tiempo tengo yo para entregar una mercadería en particular o para llegar entre el proveedor y la empresa. Pongamos un ejemplo. Yo proceso insumos agroindustriales. Entonces tengo un tiempo determinado para llegar con el insumo del productor a la empresa antes de que el insumo inicie un proceso de descomposición. Entonces, yo debo determinar cuál es ese tiempo. Entonces, debo analizar eso. O, por ejemplo, estos operadores que los hemos tratado ya en los días previos, que son los que reparten la comida rápida, ¿cuánto tiempo está dispuesto el cliente a esperar la llegada de su pedido? Entonces, eso lo vamos a tener que ver. Los pesos. ¿Cuánto peso vamos a mover? ¿Cuánto peso vamos a transportar?
ya sea por viaje, ya sea por día, ya sea por semana o por mes. Al igual que el tema de los pesos, vamos a ver los volúmenes y asimismo las distancias. Con ello poder determinar una serie de cálculos que vamos a analizar para poder determinar qué es lo que necesitamos del operador logístico. En el caso de tiempo, como les decía, ¿cuánto tiempo disponemos para la realización de la actividad? Ya sea el transporte, ya sea el almacenaje o cualquier otra. Pongamos un ejemplo. Como les dije, yo proceso insumos agroindustriales y tengo un tiempo determinado en el cual yo debo recibir el insumo y procesarlo antes de que este producto entre en una descomposición. Asimismo, yo puedo tener también un tiempo para hacer la entrega. Un día me encontré en una asesoría que di el caso de los que venden papeles. Los que venden papeles tienen diversos tipos de clientes. Y justo era un estudio que estábamos haciendo para determinar sus necesidades logísticas de distribución. Y nosotros decimos papel. Bueno, pero el caso del papel es que si lo compra una librería, un supermercado, cualquiera de estos canales para su reventa, el tema no es tan grave. Las imprentas que van a hacer trabajos para entregar a sus clientes, ellos no tienen grandes stock y requieren ser abastecidos muy rápidamente cuando tienen el pedido. O sea, yo hago un pedido para que me impriman etiquetas y la imprenta en ese momento va a pedir el papel. Y un poco que lo que me chocó, las empresas que porque venden el papel tenían un compromiso con estos clientes de entregarles el pedido en un transcurso de 3 horas entre que el pedido llegaba a la empresa y era colocado en la empresa del cliente. Y justamente analizamos el caso de dos empresas. Una era la que nos había pedido la asesoría y era una empresa que tenía toda una flota y una red propia, mientras que la competencia trabajaba con un operador logístico que era de primer nivel, o sea, un transportista. Y este transportista, cada vez que había que hacer una de estas entregas, ponía un vehículo. Y lo hacía muy rápidamente, mientras que el que tenía flota propia armaba su red de distribución en la mañana y salían sus vehículos cargados para hacer la ruta todo el día. El gran problema que tenía era que cuando se le presentaban estos pedidos que tenían que ser entregados muy rápidamente, no tenía en ese momento disponibilidad de vehículos que salgan. Una solución que le encontramos y le dimos y que también fue parte de un análisis era que en alguno de los vehículos de alto volumen que tuviera una cantidad de papeles de los que usan normalmente las imprentas, de manera en que al estar en ruta estos vehículos podían ser alcanzados por cualquier otro vehículo de la empresa, tomar la cantidad que tenían que entregarlo haciendo un transbordo y hacer la entrega muy rápidamente. Una solución logística estaba ahí,
pero era una manera de operar y de solucionar el problema de tiempos. Entonces, el análisis de tiempos, como ven, es importante. Cuando a una persona le ofrecen, ahora con el tema este de la venta por internet, saben que yo voy a hacer un pedido. Voy a pedir, no sé, lo que se les ocurra. O sea, vamos a hacer la compra del supermercado para la casa. La compro por la página web del supermercado y me dicen que me la van a traer. Pero normalmente la gente quiere saber un horario bastante aproximado en el cual le va a ser entregada la mercadería, de manera en que pueda esperarla, porque por cualquier motivo tiene que salir de la casa. O sea, eh, a pesar de que estamos en pandemia, que hay que tratar de estar el mayor tiempo posible en casa, hay mucha gente que trabaja. Y ya hoy día nos estamos transportando hacia nuestros trabajos. Entonces, muchos hacen teletrabajo temporalmente y una parte del trabajo presencial. Entonces, yo necesito poder saber más o menos qué día, qué horas van a llegar a mi casa para poder planificar estar ahí en ese momento y asignar otro horario a mi trabajo presencial. Entonces, se presentan situaciones bastante interesantes en el manejo de tiempos. Y esto se lo tenemos que exigir al operador logístico. Pesos. También debemos determinar cuánto peso debemos movilizar, debemos almacenar, debemos despachar. Debemos determinar cuánto peso por cada ruta, y así vamos a poder determinar qué equipos vamos a requerir para manejar estos pesos. Puede ser equipos de almacenaje, puede ser equipos de carga, camiones, puede ser montacargas. O sea, vamos, si yo recibo la mercadería en pallets, yo necesito un montacargas relativamente simple que cargue unas 2 o 3 toneladas máximo. Pero si yo recibo contenedores, yo necesito un montacargas que pueda cargar 10 o 20 toneladas, dependiendo del tipo de contenedor que voy a recibir. Igual con los vehículos, camiones para cargar contenedores, como camiones para cargar paletas o camiones para cargar carga suelta. Todo eso va dentro del análisis del proceso que vamos a requerirle al operador logístico. Justamente yo contrato un operador logístico para que cumpla todas las necesidades que mi empresa tiene. Entonces, eso es lo que yo debo calcular, que le voy a pedir al operador logístico. Entonces, ahí vemos, o sea, yo puedo usar diversos tipos de montacarga, puedo usar diversos tamaños, hasta las mismas superficies de rodadura que van a usarse son diferentes. Entonces, eso nos lleva a que el análisis de pesos sea importante. Distancias. ¿Cuál es la distancia que vamos a recorrer en el público? No es lo mismo el despacho de delivery de restaurantes que se hace a distancias relativamente cortas, donde una motito sale y hace una distancia bastante pequeña, a de repente recibir mercadería en el puerto del Callao y tenerla que entregar en un depósito en, no sé, la planta está en Huacho, la planta está en Trujillo, la planta está en Arequipa. De repente tengo que planificar recibir en otro puerto.
Entonces yo tengo que calcular las distancias a recorrer. Entonces ya vemos que estamos mirando tiempos, estamos mirando pesos, estamos mirando distancias. O sea, vamos viendo variables diferentes que tenemos que ir tabulando. Eh, un tema que también entra en este cálculo es el tema de volúmenes. ¿De qué tamaño es la carga que voy a transportar? ¿Es muy grande? ¿Es muy pequeña? ¿Qué requerimientos de almacenaje tiene? ¿Qué requerimientos de espacio en el camión tiene? Esto nos va a permitir hacer algunos cálculos en los que tenemos que ser bastante consistentes. Por ejemplo, yo tengo mercadería de muy alto peso y muy poco volumen, llámese metales, líquidos, papeles, eh, o, vamos, o sea, normalmente, por ejemplo, quienes distribuyen bebidas gaseosas, quienes distribuyen licores, quienes distribuyen todo este tipo de líquidos, normalmente no ocupan el volumen total del camión. ¿Por qué? Porque el peso que tienen que llevar es muy grande en relación al volumen de la mercadería, el mismo caso de los papeles. Y entonces requieren camiones o vehículos de carga que soporten peso más que volumen. Eh, eh, en el otro lado de la balanza tenemos mercadería que tiene muy alto volumen y muy bajo peso. Por ejemplo, el tema de los snacks, los piqueos. O sea, una bolsa de papitas fritas no pesa nada y tiene un volumen determinado. Entonces, cuando juntamos una gran cantidad de estas bolsitas o de chisitos, ocupan volúmenes muy grandes con muy poco peso. Por ejemplo, los tanques estos de agua, de plástico, los tipos Rotoplas o otras marcas que hay, que ahora Eternit también los está haciendo de plástico, son volúmenes muy, muy grandes y estamos transportando aire porque son, digamos, 1 metro cúbico solo de carcasa de plástico y nada más, entonces el peso es nada. Entonces necesitamos camiones de muy alto volumen. Hubo una época, hoy día creo que ya eso se superó, pero cuando vendían las pelotas estas de plástico, hoy día las llevan ya desinfladas y las inflan en el lugar para la venta, pero originalmente salían infladas de la fábrica. Y el camión era un camión originalmente peso pequeño en teoría, pero llevaba una caja de carga que era una jaula inmensa, donde iban todas las pelotas y se entregaban así. O sea, no llevaba nada de peso, pero llevaba muy... Entonces, eso es un factor de análisis que nosotros tenemos que trasladar al operador logístico para que éste pueda dimensionar sus unidades de transporte, sus sistemas de carga. Es más, si los vamos a hacer almacenar, cómo almacenar ese tipo de cosas. Eh, nosotros vemos en los eh, supermercados estos de artículos para el hogar,
que tienen unos cuantos tanques de estos de plástico para agua, de cada tamaño, pero no tienen gran volumen. ¿Por qué? Porque el espacio de almacenaje es gigantesco. Entonces, un operador logístico, por decir, yo fabrico y los tengo que almacenar, ¿dónde los guardo? Ya, entonces ahí de repente son almacenes que son áreas muy, muy grandes, eh, y en un espacio de un rack entra uno. Entonces, eso tenemos que trasladarlo en nuestro requerimiento al operador. Otro factor eh, que debemos mirar es el tema de tiempos versus distancias. O sea, por un lado hemos visto, ahora vamos a ver tiempos y distancias. ¿Cuánto tengo que yo recorrer para hacer la entrega? Entonces, ¿y cuánto tiempo tengo para hacer la entrega? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, un camión cargado de gaseosas o de cerveza o demás que va a ir a repartir a bodegas, la bodega atiende todo el día, entonces en el transcurso del día el camión puede rutear completa la vuelta y ir dejando y puede demorarse todo el día. Pero de repente yo tengo que entregar una cantidad de productos en la mañana, otra cantidad de productos hacia mediodía y otra cantidad de productos en la tarde. Entonces, de repente, el requerimiento me lleva a tener vehículos más pequeños que lleven cantidades menores y que hagan rutas parciales, ¿ok? Y yo planifico, por ejemplo, salir de mi almacén y hacer un día las zonas cercanas, otro día zonas más alejadas, donde yo meto hasta la zona y de ahí ruteo en un espacio pequeño. O sea, son estrategias. Y esto también va asociado al tema de los pesos. O sea, hoy día, si ustedes analizan, el tráfico de la ciudad de Lima es bastante congestionado y caótico. Entonces, muchas veces nos obliga a salir con más vehículos para poder cumplir con todas las entregas del día. ¿Por qué? Porque un vehículo no puede hacer una ruta relativamente larga porque el tráfico no le va a permitir en el tiempo hacer esa ruta. Y entonces yo tengo que ajustarme a rutas de menor recorrido. ¿Por qué? Porque el tráfico me va a tener las 8 horas o 10 horas que el camión va a estar en la calle y no le va a permitir recorrer la distancia que realmente se necesita para poder hacer todas las necesidades. Entonces, esos son temas que tenemos que ir evaluando. Entonces, ya vimos que nosotros tenemos que analizar tiempos, tenemos que analizar distancias. Ahora, tenemos que analizar volúmenes, tenemos que analizar pesos. Hay un tema más, un poco de dónde están mis clientes o dónde están mis proveedores, está mi empresa, porque existen rutas que no están permitidas para cierto tipo de vehículos. Entonces tengo que ver cómo voy a abastecer ciertas zonas o en qué horario lo voy a hacer. Son factores que debemos tener en cuenta y factores que debemos de colocar sobre la mesa del operador logístico para que éste pueda evaluar cómo va a ser el servicio que él me va a dar, de qué manera él va a cumplir mis requerimientos.
tengan en cuenta que muchos de estos cálculos van a, con el análisis, determinar de alguna manera el costo de la operación. Si yo exijo una operación con camiones pequeños, estos camiones que se consideran vehículos pick-up y que son de precio más reducido, yo puedo llevar un control o un precio de operación relativamente más bajo. Solo en infraestructura estoy ahorrando mucho, pero si por ahí requiero camiones de alto peso, entonces voy a requerir una inversión mayor. Esto va a manifestarse en el costo que el operador me va a trasladar a mí o que me va a presupuestar, y va a afectar el análisis que yo voy a hacer para la selección del operador por el efecto precio también. O sea, yo les pongo acá un ejemplo. Este es el caso de una empresa que está ubicada en y que va a hacer ruteos a El Callao, La Victoria, Los Olivos, Chorrillos y La Molina. Y entonces, ¿dónde debo ubicar mi almacén de distribución? Este puntito rojo. Acá dice el número de embarques. Acá dice las coordenadas a las cuales va a llegar y va a calcular el viajes que se van a hacer. Entonces, se va a hacer, va a determinar unas coordenadas. Esto viéndolo así se ve de esta manera, pero si lo vemos de otra manera, podemos verlo así. O sea, por ejemplo, si yo tengo en el Callao que voy a hacer, ahí yo veo 500 embarques y fíjense en el puntito rojo, voy a moverlo a 1000 embarques. ¿Se dan cuenta cómo se movió? Bueno, necesito acercarme más hacia el Callao. O si de repente, además, a Los Olivos también aumenta el número de embarques, se sigue moviendo hacia esa zona. En cambio, si este baja en el Callao y baja en Los Olivos, se dan cuenta cómo se cruzó casi hasta la zona sur de la ciudad. Entonces, son factores que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de determinar qué tipo de proceso voy a hacer. Acá se ve claramente la importancia de determinar, porque ahí lo que estoy haciendo es de alguna manera solicitarle al operador logístico cierta ubicación dentro de la ciudad para abaratar la operación. Ahora, yo puedo darme cuenta de que de repente la zona que me está saliendo es una zona que no es
adecuada para la ubicación de un almacén. Hay zonas de la ciudad donde no me van a dar licencia. Entonces tengo que buscar lo más eso, pero se dan cuenta de que todos estos cálculos son para poder determinar de una manera clara dónde debo ubicarme y cómo debo ubicarme. Esto también me va a generar el tema de rutas y distancias. Con todo esto, nosotros vamos a hacer los cálculos y vamos a decirle al operador, o sea, para cumplir la cantidad de viajes que tengo que hacer a la velocidad promedio de la ciudad, hoy día la velocidad promedio de un vehículo de la ciudad de Lima se debe estar bordeando entre los 10 y 15 kilómetros por hora, no más. Si de alguna manera a eso le aumenta en carga y descarga, podríamos estar hablando de que de repente estamos hablando de 5 kilómetros por hora. Entonces, si yo tengo que mover, no sé, en el día de 8 horas, 100 toneladas en camiones de 20 toneladas, y la distancia que tienen que recorrer es de 40 kilómetros, estoy hablando de cada camión va a ser un viaje al día. Entonces voy a tenerle que pedir 8 camiones. Entonces, ese tipo de cosas van a determinar la flota requerida. Entonces yo le voy a pedir una flota, voy a pedirle de 20 toneladas, voy a pedirle una cantidad de camiones, o de repente le voy a pedir camiones de 3 toneladas o una cantidad mayor. O sea, yo armo mi requerimiento. ¿Cuánto voy a almacenar? Yo tengo planta propia. Entonces yo tengo producción diaria y eso diariamente va yendo al almacén y diariamente se va distribuyendo. Mi cantidad de almacenaje no es tan grande como si yo soy un importador que recibo contenedores y recibo pedidos mensuales para todo el mes y tengo que almacenar un mes o 2 meses de mercadería o hasta 3 meses de mercadería. ¿Por qué? Porque el tema es de que entre que el fabricante lo produce, lo embala, lo embarca y llega acá. Es más, tengamos en cuenta que si lo traemos, por ejemplo, de la China, el tiempo de viaje es más largo. Si lo traigo de, ¿cómo se llama? Vamos, Argentina es más cerca. La cosa va variando, ¿ok? Entonces, también, ¿qué capacidad de almacenaje voy a tener? Requerimientos tecnológicos. No es lo mismo despachar un contenedor de un solo producto diariamente que despachar 500 ítems diferentes que ocupen el mismo volumen de un contenedor diariamente. Mi requerimiento tecnológico para efectuar la facturación y para efectuar el armado de los pedidos, el picking, es totalmente diferente. Entonces, eso nos va a llevar a que vamos a requerir tecnologías de diferente calidad. Es más, llegando a que dependiendo del tipo de tecnologías y de almacenaje que voy a hacer, usar de repente hasta sistemas de radiofrecuencia, o ya el código de barras es un uso diario. Hasta nuestros celulares leen códigos de barras. Pero en el caso de los
de los picking automáticos, sí puedo estar hablando de radiofrecuencia, o de repente almacenes que llegan a un nivel de tecnología donde yo pido el producto y el equipo de carga va por rieles automáticamente hasta el punto, saca la mercadería y me la trae. Puedo necesitarlo dependiendo del volumen de operación de la empresa. Otro tema es el tiempo de respuesta que yo puedo permitirme. Les comenté el tema de la industria papelera. Si yo tengo desde que entre el pedido hasta que lo entrego 3 horas, entonces mi tiempo de respuesta es rapidísimo y requiero una infraestructura muy, muy especial. Si yo tengo que recibo un pedido, puedo programarlo y avisarle al cliente que lo va a recibir en 48 horas. Vamos, el manejo es totalmente, lo puedo colocar dentro de una ruta, lo puedo colocar en un paquete y no pasa nada. ¿Ya? Entonces, eso es importante de determinar. Entonces, con eso también vamos a afectar los costos del operador logístico. La ubicación de su base, o sea, ¿dónde va a estar el operador logístico? ¿Va a estar cerca a mí? ¿Va a estar lejos de mí? O sea, tengan en cuenta que un operador logístico no necesariamente trabaja solo para mí. Entonces, él va a buscar una base que sea más o menos equilibrada para todos sus clientes. Pero, ¿qué sucede si yo soy un cliente relativamente importante? El caso este de la papelera que les contaba, la competencia trabajaba con un operador logístico. Y una característica que había hecho este operador logístico es había mudado su base muy cerca al almacén de esta empresa. ¿Para qué? Para que cuando se presentaban estos pedidos de entrega muy rápida, él mandaba un vehículo que llegaba rápidamente de su base a la empresa, cargaba, salía. Son datos que tenemos que tener en cuenta. O sea que de alguna manera afectan la gestión. Eh, ¿Qué cantidad y qué calidad de personal requerimos? Eh, no es lo mismo requerir 30 personas sin ningún tipo de calificación a requerir 5 o 6 personas con un nivel de calificación más avanzado. No es lo mismo un chofer para un camión de estos que llaman camión pick-up de 1,5 toneladas de carga que requerir choferes para camiones de 20 toneladas. Son diferentes brevetes, son diferentes costos, son diferentes niveles de preparación. Igual con los montacarguistas, o sea, un montacargas pequeño para cargar pallets en el camión es una cosa, y los que manejan los montacargas para operar contenedores son otro tipo de entrenamiento. Entonces, eso también afecta el costo de la operación. Otra cosa que tenemos que también considerar es cuál es el factor de, eso lo vamos a ver en clases posteriores, mínimo aceptable. O sea, dentro de mi contrato está que el cliente, el operador logístico va a hacer estos servicios en estos tiempos, con estas características, y debe cumplirlos al 98% mínimo. O sea, no le permito una falla mayor al 2% de todos los pedidos o de todo el movimiento que tenga que hacer. Eso también lo pongo, porque eso va a llevar a inversiones mayores o menores.
¿ok? De ahí, normalmente yo llevo un control de evaluación a los clientes atendidos. A todos les ha pasado que de repente llaman a un call center de un banco, eh, vamos, de una empresa de servicios y demás, y una clínica. Y al día siguiente o a los 2 días reciben una encuesta en su correo. Y la pregunta es cómo lo atendieron, cómo se sintieron ustedes con la atención recibida. Esa es una evaluación de clientes. Y eso es para evaluar el servicio que nos están dando. Así evalúo yo, por ejemplo, el tema de los call centers. ¿El cliente estuvo satisfecho con la atención que el call center le dio o no estuvo satisfecho? Entonces, eso tienen que evaluarlo. Eh, de igual manera, el cliente estuvo satisfecho con el servicio que el personal que fue a entregarle la mercadería le dio o no. Es más, hoy día que tenemos el tema este de la pandemia y de los protocolos de bioseguridad y demás, ¿cumplieron los protocolos en el proceso del transporte y la entrega? Eso debe ser evaluado y eso hay que ponerlo a consideración del operador logístico, o sea, que yo le voy a exigir que cumpla como mínimo en la evaluación. O sea, yo te acepto que en la evaluación del cliente la satisfacción del 90%. Ya, entonces, pues, o sea, una cosa es el factor de servicio, que cumplí con el servicio, y otra cosa es con qué calidad cumplí el servicio. Y eso también tengo que evaluarlo y ponerlo dentro de mis requerimientos al operador logístico. De ahí, yo también debo presentarle una tabla de penalidades. ¿Ya? O sea, si tú bajas del 98%, tú tienes una penalidad determinada, que puede ser una penalidad económica, puede ser, o sea, hay que evaluar el tema de las penalidades. Eh, entonces se van poniendo de alguna manera multas o, vamos, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Servicios que no cumplieron el nivel de calidad determinado o que se salieron del factor de servicio requerido, no me los puedes cobrar. Esa es una penalidad. Ok. Entonces, eso tiene que también estar, porque de alguna manera va a estar en el costo del operador logístico. Y va a tratar de cumplir todo y de no fallar para de esa manera poder lograr cobrar todo lo que hace. Pero siempre va a haber alguna falla por perfectos que seamos, vamos a tenerlas que enfrentar. ¿Y qué tarifas estamos dispuestos a pagar? Entonces, el operador logístico me va a decir, ¿sabes qué? Yo te doy todo esto, pero mi tarifa es tanto, es 10% más de lo que tú quieres pagar. Entonces, yo tengo que evaluarlo, de repente lo acepto. ¿Por qué? Porque los demás operadores están por ahí. No necesariamente yo tengo que ser perfecto en el cálculo de la tarifa, la experiencia de ellos es mejor que la mía. Yo siempre voy a considerar de que un operador logístico, al tener una infraestructura más especializada que la mía, va a ser más barato que yo. Entonces yo puedo decir, ¿saben qué? A mí me costaría tanto hacer este servicio. Perfecto. Yo voy a pedirle al operador logístico que lo haga 25% de lo que a mí me estaba costando.
pero el operador logístico dice, no, yo no puedo ser 25% más barato, voy a ser 20% y me manda una tarifa así. Tengo que evaluarlo. Entonces, estamos en este momento en los requerimientos que le vamos a plantear y qué nos va a plantear él frente a nuestros requerimientos. Entonces, nosotros vamos a recibir propuestas. Ellos nos van a proponer qué es lo que nos pueden dar y tenemos que ver si cumplimos o no con lo que nosotros le hemos pedido, si ellos cumplen, y si estamos dispuestos a aceptar lo que nos ofrecen. Eso tenemos que mirarlo tanto a nivel de infraestructura como camiones, almacenes, equipos de almacenaje. De repente nos ofrecen una flota de transporte espectacular, pero tienen alguna limitación de almacenaje. Y yo me doy cuenta que mis almacenes sí tienen capacidad de cubrir ese espacio que el almacén de ellos no da. O de repente yo puedo con mi infraestructura propia transportarme de cierto nivel y dejar otro nivel en el operador logístico, y con eso contrarresto las limitaciones de este, porque lo que ellos me ofrecían en otros aspectos es interesante. La tecnología. ¿Qué software tienen? ¿Qué sistemas de control? Les hice mención de la radiofrecuencia. Hoy día los sistemas de radiofrecuencia son tan eficientes que nosotros hoy día podríamos llegar a tener un sistema de un nivel tal en que yo lleno un carrito de compras en un supermercado, me acerco a la caja y sin tocar una sola cosa en el carrito de compras, la caja me podría dar el precio de toda mi compra y yo pagarlo. Ya son caros para estar en todos los productos y soportar su costo. Pero dentro de un almacén grande sí pueden estar dentro de los productos, y de esa manera, cuando el producto ya sale del almacén, se retira el chip y queda en poder de la empresa para usarse en otra unidad de almacenaje. ¿Qué personal nos ofrecen? ¿Cuál es su capacitación? ¿Cuál es su preparación? ¿Cumplen nuestras expectativas, lo que hemos pedido? Y lo que decíamos, las tarifas se encuentran dentro de nuestra expectativa, son un poquito más caras, de repente son más baratas. Entonces, todo eso es lo que nosotros recibimos del operador logístico en el momento de la evaluación. Bueno, ya en este momento hemos llegado al punto en que me pongo a disposición de ustedes para sus preguntas, consultas. Ya saben ustedes, yo se los digo diariamente, tienen mi correo, ofigari@hotmail.com, y mi WhatsApp, el 999-40-9560, donde en cualquier momento pueden consultas que ustedes requieran para poder responderles sobre sus inquietudes, o en este momento pueden hacerme las consultas que consideren pertinentes para respondérselas inmediatamente. No sé si tengan algo que quieran que explaye más, algo que quieran que detalle. Como siempre les menciono, una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es debatir con mis alumnos, con
las personas que asisten a mis ponencias, porque de esa manera me acerco más a lo que ellos requieren de lo que yo estoy hablando, lo cual hace que estas charlas virtuales de alguna manera se hagan complicadas porque la interacción es más difícil, pero estoy a disponibilidad de ustedes para todo lo que quieran que amplíe. El tema de operadores logísticos es muy amplio, es muy... de alguna manera muy especial, porque nosotros siempre estamos acostumbrados digamos, la formación a la antigua es: yo tengo mi empresa, yo tengo mis camiones, yo tengo todo, yo hago todo. Operador logístico lo que me quita es ese todismo, me permite especializarme en lo que yo voy a hacer y vender, y que haya gente especializada en lo que es transporte, en lo que es almacenamiento, en lo que es embalaje, y de alguna manera ahorrarme esa parte. Eso es importante. Bueno, como les digo, estoy a su disposición. Veo que hoy día no ha habido mayores comentarios ni mayores preguntas. Espero que sea quedado lo suficientemente claro. Si hubiera algo... A ver, me hacen una pregunta. ¿Saga Falabella maneja sus propios almacenes o lleva sus productos a otro almacén para que estos lleven sus productos al cliente final? Bueno, yo te cuento. Saga Falabella tiene un almacén centralizado donde salen ciertos despachos de pequeño volumen y utiliza un operador logístico de reparto, si no me equivoco es Urbano Express. Eh, pero, por ejemplo, los productos de alto volumen, como muebles, electrodomésticos, grandes cocinas, refrigeradores, eh, colchones, esos, quien los reparte es el propio fabricante. O sea, Falabella lo que tiene son las exhibiciones de la tienda, no los tiene en su almacén. Cuando se efectúa el pedido, el cliente compra, Falabella tiene un contrato con el fabricante para que en un tiempo determinado él haga la entrega. Eh, eh, y ellos también penalizan si no cumple con hacer las entregas. Entonces, ellos simplifican, o sea, para ellos su operador logístico, en la mayoría de los casos son sus proveedores en los productos de gran volumen. En los productos de bajo volumen, como les digo, usan un operador logístico de transporte, y es más o menos lo que funciona tanto para su tienda por departamentos como para el caso de Sodimac en muchos de los productos. Ojo que en el caso de Sodimac y Maestro, que son de Falabella, también tienen la parte de material de construcción, que eso sí funciona de una manera diferente con los camiones que llevan la carga. Me preguntan algún libro. Yo lo que les recomiendo, más que hablar de libros, este es un tema que es y que va evolucionando día a día de una manera tal que si yo quiero mantenerme al día en temas logísticos, es ir viendo las publicaciones de GS1, que es quien maneja
a PROLOG, la Asociación Peruana de Profesionales ERICA. Pueden buscar también las publicaciones de APROLOG. Ellos hacen publicaciones, todos los profesionales que somos especializados en logística, de alguna manera estamos vinculados a PROLOG. Es APROLOG. Y ellos mantienen publicaciones constantes sobre temas logísticos que permiten mantenernos actualizados. Lo que pasa es que hoy día la dinámica de la logística es de tal magnitud que lo que hoy día puede ser un sistema de última generación, mañana puede ser un sistema totalmente obsoleto. Hace muy poco tiempo el código de barras se convirtió en algo que nos permitía una dinámica de manejo muy especial y no todos tenían código de barras. Y le estoy hablando de los últimos 10 años. ¿Eh? En los últimos 10 años uno ponía códigos de barras en sus productos cuando le iba a vender un supermercado. Ya no, hoy día ya los minimarkets y todos tienen control de código de barras. Como les digo, hoy día ya un celular lee código de barras. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy día está entrando el tema de la radiofrecuencia. Entonces, y la información en el mercado local al respecto todavía es relativamente baja. Yo les recomiendo, si quieren mirar un poco más el tema de, por ejemplo, cómo funciona un almacén, hay un video que lo pueden ver en YouTube dentro de la serie Cómo lo hace, que es unos documentales que daba Discovery, y busquen cómo lo hace IKEA, IKEA, que es IKEA. Y van a ver cómo funciona un almacén gigantesco, y todo con radiofrecuencia y del más alto nivel. Me preguntan cuál es el motivo que Chile tiene más económicos sus envíos internacionales. Chile está más al sur que Perú. No necesariamente el hecho de estar más al sur o sea, hay que mirar de dónde a dónde es. Porque si estamos hablando de los Estados Unidos, sí tiene una distancia un poco mayor, pero muchas veces el transporte que viene de Chile es el mismo que va a pasar y va a cargar por Perú y va a seguir adelante, o el avión. Entonces, a ver, me hacen otra pregunta. Bueno, entonces el tema de los costos depende de la disponibilidad de transporte, ¿ya? De las rutas, y a veces de la tributación. Una persona que quiere iniciar una línea de carrera para especializarse como operador logístico, los operadores logísticos, o sea, vamos a empezar. La profesión especializada en logística es la ingeniería industrial. Eso es a nivel profesional. Y a nivel de posgrado existe un posgrado en Supply Chain Management, que es gerencia de la cadena de suministros, que es un posgrado en logística. ¿Ok? Eso es básicamente en el mercado sobre preparación logística. Ingeniería industrial, ustedes saben todas las universidades en las que se puede llevar,
Y los posgrados en Supply, donde yo lo hice fue en ESAN. Sé que la Católica creo también lo tiene y si no me equivoco, la UPC también lo está haciendo, no, eso sí no estoy seguro. Pero el pionero en este tema del posgrado en Supply fue San. Ok, y como les digo, la profesión base para conocer logística es la ingeniería industrial, diplomados al respecto, que todas las universidades que tienen carreras de ingeniería industrial al respecto siguen y promocionan. Ok, bueno. Son las 10 de la noche y yo tengo que entregar la sala para una siguiente conferencia. Los espero el día de mañana, que no de nada por las respuestas a quienes me agradecen. Mañana vamos a hacer un poco un análisis de las condiciones en las que opera un operador logístico y cómo manejar los periodos de pruebas, porque yo siempre con el operador logístico puedo hacer un contrato, pero el contrato va a implicar un periodo de pruebas donde yo puedo dar marcha atrás porque él no cumplió con lo que yo quería. Muchas gracias a ustedes por acompañarme. Veo que en el chat hay 2 comentarios. Me hacían una pregunta, ¿cuáles son las ventajas de tercerización para la empresa? La respuesta básica es, primero, ahorro en costos, porque el operador logístico es especializado en eso, y centrarme en business, en mi negocio principal, no perder mis esfuerzos en hacer logística, no dedicar mis esfuerzos a la operación central de la empresa. Si yo fabrico caramelos, hacer caramelos, que los reparta otro. Ese es un poco el tema. Muchas gracias a ustedes. Mañana nos vemos. Si hay alguna pregunta, mañana mismo la pueden volver a hacer. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.